Muy bien. Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14, si podés poner en la NBI, por favor, Benjamín. Sería la Nueva Versión Internacional. Y voy a leerles desde ahí. Dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. El autor a los Hebreos está haciendo énfasis a un problema que él sabía, evidentemente sabía, tenían los hermanos en aquel tiempo. Recordemos el contexto histórico. Está hablando a hermanos que tenían aproximadamente 30 años o más de vida cristiana, y que él sabía que estaban pasando por inconvenientes, y con conocimiento de causa envía esta carta y hace énfasis a este problema, que nosotros lo llamamos como tema infantilismo espiritual. Y habíamos dicho que el significado de este mal o de esta palabra, según el diccionario, es la persistencia de las características propias de un niño en la personalidad de un adulto. Y también el apóstol Pablo a los Corintios le confronta con este mal, utilizando varias características que habíamos también leído. Pero nos concentramos en lo que el autor a los Hebreos había mencionado como evidencias o síntomas de este mal, el infantilismo. Es decir, esa niñez en la cual el creyente, vamos a decirle adulto, el creyente que tiene años de vida cristiana, persiste y lo considera un mal. Es decir, no hay madurez espiritual. Y habíamos visto que el primer síntoma era incapacidad de digerir alimento sólido. Y habíamos visto que la razón por la cual los creyentes en aquel tiempo no podían entender cosas profundas de las enseñanzas bíblicas era porque se habían hecho tardo para oír. Y vieron aquí cómo, si podemos otra vez al versículo 11 ir, como como la NBI, a ver si era sí, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro, porque lo que está haciendo énfasis ahí con esta palabra tardo, dijimos, era la falta de interés para aprender. Jalando aprendese ya con hermano ña DJ cuajina ña en bareizo de cuera. O en dunga lleva, pero no presta atención ni no hay una disposición de aprender. El segundo síntoma que presenta aquí el autor de la carta a los Hebreos lo tenemos allí en el versículo 14, y es la incapacidad de discernir, distinguir entre lo bueno y lo malo. Esta falta de discernimiento, hermanos, es algo natural en los niños. Vamos a abrir un poquitito Deuteronomio capítulo 1, versículo 39. Por favor, allí nuestro Dios justamente hace hincapié de esa característica al referirse a los hijos de los hebreos que habían salido de Egipto y que por ese tiempo estaban ya mucho tiempo en el desierto. Y hace referencia a esos chicos
la palabra aquí en el versículo 39, capítulo 1, dice: daré la tierra a los pequeños del pueblo, a los niños inocentes. Ustedes tenían miedo de que los pequeños fueran capturados, pero serán ellos los que entrarán a poseerla. Y nuestra versión dice: y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy, porque eran niños, lo bueno ni lo malo, ellos entrarán. El niño, habíamos dicho ya también que los niños se rigen por mandamientos simples. Por ejemplo, eso no toques, eso no hagas, eso no comas. Y sencillamente eso pueden entender. Más de eso no pueden discernir. Esa es la característica, la falta de discernimiento entre lo bueno y lo malo es una característica natural de los niños. Pero también la palabra de Dios, vamos a encontrar que Dios utiliza esa característica al referirse a personas adultas que tampoco pueden discernir. Vamos un ratito a Jonás capítulo 4, versículo 11. Jonás capítulo 4, versículo 11. Vamos a ver allí. Le dice Dios a Jonás: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Se refería justamente a que la ignorancia de los habitantes de Nínive hacían de que ellos no se dieran cuenta que lo que hacían, la conducta que tenían, le estaba llevando hacia un juicio. Por eso era importante para Dios que Jonás fuera a predicar en ese lugar. De modo que si tuviera que Dios ejecutar un juicio, lo hiciera porque conociendo y sabiendo lo que estaba mal, ellos seguían o decidían seguir haciendo lo malo. Bueno, pero tomo nomás estos dos ejemplos, hermanos, las Escrituras toman mucho el ejemplo de este problema, de este mal. Al nuevo cristiano, por ejemplo, le llama niño, ¿verdad? Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2, refiriéndose al niño espiritual, no al niño físico. Y también la palabra de Dios utiliza la figura de un niño cuando un creyente no está creciendo espiritualmente, y es lo que estamos nosotros estudiando en base a lo que el autor de Hebreos había dicho. El segundo síntoma o la segunda característica del infantilismo, hermanos, dijimos que es la incapacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Y vamos a ir a la primera palabra, ahí en Hebreos. ¿Pueden poner por favor el ventilador? ¿Alguien? Por favor. Hebreos capítulo 5, el versículo 14 específicamente, dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados. Aquí en la NTV dice para distinguir entre lo bueno y lo malo. En la Reina Valera dice discernir, porque la palabra griega que aquí se traduce en discernir o distinguir, justamente es una palabra compuesta que transmite la idea de tener la capacidad de formar un juicio de razonamiento. ¿Qué significa eso, hermanos? La palabra luego que se utiliza, que es diacrisis, y es un término jurídico. Es cuando, digamos, que el juez, teniendo todos los elementos que necesita para emitir un juicio, establece una sentencia. Y eso es lo que está diciendo aquí, que el discernimiento, la palabra crisis también, me estaba olvidando, la palabra crisis también nosotros hoy día lo utilizamos. Cuando estamos ante una situación bien densa, bien difícil, porque tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión o esa situación muchas veces nos lleva
a estar sin dormir, a estar muy preocupados, ansiosos, ¿sí? Y la palabra crisis viene de otra palabra, de otra raíz que se llama crino y que significa juzgar. Entonces, toda la palabra está transmitiendo la idea de juzgar algo, y la palabra diacrisis está hablándonos de tomar una decisión en base a lo que hemos juzgado, en base a lo que hemos comprendido, entendido. Entonces, es una palabra que transmite la idea de tener la capacidad de formar un juicio de razonamiento que nos lleva a tomar una decisión. ¿Sí? Espero que haya sido claro, no haya complicado más, ¿verdad? El chico no tiene eso. El chico no se va a sentar a analizar una situación para decir, bueno, esto es bueno, esto es malo. Sin embargo, la persona adulta madura, sí ya, con conocimiento de causa, puede formar un juicio de razonamiento. ¿Sí? Un juicio de razonamiento. Nosotros le decimos muchas veces a nuestros hijos, no lo hagas. Y no preguntes por qué. Papá sabe por qué. Mamá sabe por qué te dice que no lo hagas. Porque si vamos a estar explicándolo, finalmente no va a entenderlo el niño o la niña. Ellos solamente, recuerden, pueden comprender algo corto, concreto, conciso. Pero la capacidad de razonamiento o de formar un juicio de razonamiento lo tiene una persona adulta. El juzgar o considerar algo. Cuando hablamos de juzgar, no estamos hablando de juzgar a un hermano, no. Estamos hablando de la capacidad de considerar algo. Como habíamos dicho en alguna vez, en algún estudio, haré pensar, haré calcular. Ese es, hermano, lo que estamos diciendo aquí cuando decimos que el juzgar o considerar algo y en consecuencia decidir es parte del proceso del crecimiento cristiano. La vida cristiana, hermanos, se desarrolla en base a decisiones que vamos tomando, sea para bien o sea para mal. Las decisiones que tomamos determinan el avance, el estancamiento o el retroceso de nuestro crecimiento espiritual. Las decisiones que vamos tomando en la vida cristiana, van, dice, determinando si estamos o si vamos a crecer espiritualmente. O también son las razones por las cuales estoy estancado hoy, espiritualmente. Inclusive, hermanos, es la razón por la cual estoy retrocediendo en mi vida cristiana. Y era uno de los males que estaban sufriendo los hermanos de aquel tiempo. Ahí en Hebreos, capítulo 10, versículos, miren, desde el versículo, vamos a leer, desde el versículo 38. Vamos a ir a ese trecho bíblico nomás, porque lo que estoy queriendo aquí, hermanos, demostrar un poco es que los hermanos de aquel tiempo estaban en retroceso. Miren, mas el justo vivirá por fe, hablándole el autor a los hebreos en esta carta de las promesas del Señor, de su pronta venida. Y en base a eso le dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es un énfasis que hace, gracias hermana, muchísimas gracias. Es un énfasis que hace, hermanos, a una de las evidencias contundentes de la salvación que he recibido como un don de Dios. La sé, hermano, hayeno coawi, hapepe coa, hay cojase acá en carretillas, y que estoy como el chancho, hermano, en el lodo otra vez. ¿Dónde está ahí mi salvación? ¿Dónde está la evidencia de que fui salvo? ¿Sí? La persistencia, la perseverancia es una evidencia, porque no es nuestra. Un cristiano puede pecar. Primera Juan establece, dice, el Hijo de Dios no practica el pecado. Pero pecamos, pero no practicamos.
Practicar el pecado, hermanos, no es otra cosa que deleitarnos en ello. No nos estorba que estemos ofendiendo a Dios. Es para examinarnos. Si yo estoy practicando el pecado, primera de Juan dice que no soy hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios no practica el pecado. Por eso dice Pablo, también en primera de Corintios, que los adúlteros, los fornicarios, los borrachos, los ladrones, y menciona otras prácticas pecaminosas, no heredarán el reino de Dios. Y también dice que si un hermano, él no dice lo tanto, no comáis con los inconversos, sino que dice, y si alguno llamándose hermano fuere, y empieza a dar mencionar estos pecados, está practicando el pecado, ni aun comáis con ellos. Porque la evidencia es de lo contrario de lo que está diciendo. Y peor, ¿por qué, hermanos? Porque está con conocimiento haciendo lo malo. No es un inconverso, aparentemente un inconverso esclavo del pecado, sino es alguien que dice que ha sido liberado, pero vive como un esclavo todavía. Todo eso, hermanos, nos lleva a lo que dice primera de Juan, que el Hijo de Dios no practica el pecado. ¿Pecamos? Claro que sí. Ahí mismo dice que lo ideal es que no pequemos, pero si pecamos, porque es evidente que pecamos, Dios lo sabe, abogado tenemos, dice, para con Dios, a Jesucristo, el justo. Amén. Bueno, entonces las decisiones que tomamos determinan el avance, el estancamiento o retroceso de nuestro crecimiento espiritual. Las decisiones que tomé, hermanos, en mi vida cristiana, es la respuesta. Yo muchas veces digo, estoy confundido, no sé lo que me pasa. Pero busquemos un poquitito adentro de nosotros. Examinemos un poco, hermano, nuestro camino. Veamos un poco las decisiones que hemos tomado. Porque, hermanos, las decisiones que hemos tomado son las que establecen el estado espiritual en que estoy. ¿Se entendió? Si un creyente dice que no entiende lo que pasa, es muy probable que no quiera entender nomás. Y si ya Dios le mostró dónde tomó malas decisiones y sigue diciendo eso, se está engañando a sí mismo, pero a Dios no. A Dios no le engañamos. Yo me puedo engañar a mí mismo, pero a Dios no. Ahora vamos a ver un poquitito, hermano, el significado de esas dos palabras que dice discernimiento de lo bueno y lo malo. La palabra bueno es una palabra griega, hermanos, kalos. Y bueno en el sentido de que es algo agradable, algo valioso, lo mejor. No está diciendo bueno moralmente, ni malo moralmente. Voy a dar ejemplo para entender un poco mejor. Es una palabra que se usaba mucho en las casas. Las mamás, los papás le decían a los hijos, eso es bueno. Eso es bueno o eso es malo. Pero no precisamente refiriéndose a algún pecado o alguna acción que moralmente estaba bien claro que estaba mal. Su énfasis era más bien, como ya dije, de algo agradable, de algo beneficioso. Cuando dicen el discernimiento de lo bueno, está diciendo que estos hermanos de aquel tiempo no podían comprender, no podían entender lo que era bueno, agradable, beneficioso y lo que era malo. Es como cuando la palabra bueno aquí, hermanos, que es caló, es como cuando tengo hambre, mucha hambre, y de repente nomás veo una manzana roja brillosa y digo, qué bueno esa manzana, mira, nutritivo. Voy a comer porque uno, tengo hambre, y segundo, puedo entender y comprender que le va a hacer bien a mi cuerpo para saciar el hambre que tengo y nutrir aquello que estoy necesitando, por lo cual mi cuerpo me está pidiendo que consuma algo. ¿Se dan cuenta? No está en juego ahí si es malo o bueno esa manzana. Sencillamente estoy diciendo que es bueno porque va a ser algo agradable y va a ser beneficioso para mí. La misma cosa con la palabra malo.
Es una palabra griega que dice kakos. Kakos. Malo en su influencia y efecto, inútil, dañino, algo que lastima, algo que es perjudicial. Tampoco estamos hablando de que es malo moralmente, como por ejemplo, matar es malo o es bueno. Hermanos, es malo. ¿Por qué? Porque hay un mandamiento que dice no matarás. ¿Me entienden? Pero aquí la palabra malo más bien se refiere también, hermanos, a algo que te puede dañar, algo que es perjudicial, algo que no es beneficioso, no es valioso. No tiene ningún valor, no suma nada, no va a sumar nada a tu vida. Es más, puede dañarte. Y el ejemplo que voy a tomar es de una mamá que está planchando la ropa. La plancha está enchufada y de repente hay una llamada telefónica. Y deja parado la plancha y se va a atender la llamada. Y en ese momento el chico, la criaturita, ve una oportunidad de ir a averiguar por lo que mamá estaba haciendo. Y se va, y cuando va a tocar la plancha, la mamá le grita de dónde está, se da cuenta y le grita: fulano, es malo, no toques. Si le va a estar explicando todo lo que significa eso, le va a quemar ya al chico. Entonces, sencillamente dice nomás que es malo porque está, más bien es lo que está diciendo es que le va a hacer daño, le va a quemar. Y eso es, hermano, lo que significa aquí la palabra bueno y la palabra malo. La vida cristiana no es tan sencilla, hermano. El nuevo cristiano, el que nació de nuevo, recién, necesita mucho de ese acompañamiento, necesita mucho de esas palabras que le sean fáciles de entender, que no le conviene, ¿sí? El discipulador muchas veces está resumiendo todo en decirle: eso a Dios no le gusta, no lo hagas, te va a perjudicar, así sencillito. Pero a medida que vamos creciendo espiritualmente, hermanos, nos damos cuenta que no todo es tan sencillo como esto es bueno, esto es malo. Hay que ser capaces de discernir, de entender, de formar, dije, un juicio de razonamiento sobre las cosas que en la Biblia no aparecen literalmente como algo malo. ¿Se entiende? Vamos a ver Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, por favor. Primera de Corintios, miren lo que Pablo está diciendo ahí, capítulo 6, versículo 12. Dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Hermanos, hay cosas que en sí mismos no son malas. Y tomemos el ejemplo de nuestros teléfonos celulares. En sí mismo eso no es malo. Pero yo tengo que ser capaz de discernir, de entender, de percibir cuando ya se está volviendo malo para mí. O para mi hijo, en el caso que tengamos hijos. Nuestros hijos ni se van a dar cuenta que ya le está dañando psicológicamente, le está dañando físicamente. Inclusive hay chicos que están siendo dañados espiritualmente. Pero ellos no se van a dar cuenta de eso, sino las personas adultas. Y vieron que dice, hermanos, que en la vida cristiana todo me es lícito. Yo tengo la libertad de considerar todas las cosas, pero no todo me van a convenir. Ni no todo, ¿verdad, hermanos? No, inclusive algunas cosas, si yo me descuido, van a dominarme. Es decir, me voy a enviciar, me voy a esclavizar. El otro pasaje es capítulo 10, versículo 23 de Primera de Corintios, donde dice algo similar, pero diferente. Capítulo 10, versículo 23. Dice ahí: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Tal vez no te va a esclavizar, tal vez no va a dañarte, pero no te va a edificar. Y al no edificarte te va a estancar. Y al estancarte, inclusive te va a hacer, en algún momento ya, retroceder. O sea, no es malo moralmente,
pero hermanos, no conviene. Acá en NTV dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, todo me es lícito, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No todo es bueno para nuestra vida espiritual. Y vamos a ver ejemplos. El trabajo, por ejemplo, hermano. El trabajo. Yo tengo que ser capaz de... El trabajo en sí no es malo, ¿verdad? Hay que trabajar. Pero yo tengo que ser capaz, hermano, de entender, de distinguir si ese trabajo me va a alejar de Dios, por ejemplo. Cuando aparecen dos trabajos, yo tengo que ser capaz, hermanos, de entender y de buscarle a Dios para entender cuál trabajo viene de Él. Pero si yo voy a mirar nomás el salario, voy a elegir dónde voy a ganar más, ¿verdad? Y ese no vino de Dios. Entro en ese trabajo y muchas veces la experiencia es malísima. He conocido a un joven que estaba trabajando con creyentes. Todos los días la palabra de Dios. Antes de salir al trabajo ya había una reflexión, después las conversaciones que el chico escuchaba, que el joven escuchaba, era palabra de Dios todos los días. De repente le salió un trabajo y bueno, encandilado por lo que iba a ganar, decidió irse a ese trabajo. Lastimosamente ese joven hoy día está en el mundo. Malísimamente mal, como decía mi tía. Literal, malísimamente mal. Tal vez entre esos creyentes no estaba ganando lo que quería ganar. Pero yo estoy convencido, hermano, que era el lugar donde él tenía que estar y que era de Dios. Porque aparte de ganar un poco de plata, estaba también siendo influenciado por creyentes. Y me acuerdo que me acerqué a los padres y les pregunté si ellos oraron a Dios. Preguntaron a Dios ustedes, antes de que pase nada. Y me dijeron, no, evidentemente es de Dios, por eso es que salió. Para más va a ganar más. No, hermanos, no todo lo que brilla es oro, todo me es lícito, pero no todo conviene. Tenemos que ser capaces de considerar ciertas cosas antes de decidir. Y sería bueno hacerlo con conocimiento de causa. El conocimiento de causa nos puede dar la palabra, el único que nos puede dar la palabra de Dios. Hablemos ahora de las amistades. Como ejemplo, yo tengo que ser capaz, hermano, aunque mi amiga o mi amigo sea un creyente, yo tengo que ser capaz de preguntarme, ¿me edifica esta amistad? ¿Me es de tropiezo? ¿Me hace daño? Porque hay amistades que hacen daño. No sé si podemos entender, hermano, que la amistad en sí no es mala, pero yo tengo que ser capaz de discernir. Y ahora hay amistades que sabemos lo que están mal, que es con el inconverso. Primera de Corintios dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tal vez no estamos haciendo nada malo con mi amigo inconverso, pero demasiada intimidad con él está afectándome espiritualmente, me está estancando espiritualmente. Ahora empiezo a decir cosas que nunca decía antes. Y ya no quiero leer tanto la Biblia. Me estuvo hablando la otra de una película y ahora prefiero ver esa película que leer la Biblia. Y va de así de a poquito, hermanos, no siendo beneficioso para mi vida cristiana. Para mi vida cristiana. Pero en sí dijimos que la amistad no es algo malo. La vida cristiana es muy compleja. Para el nuevo cristiano es sencillo porque es no y sí, pero a medida que vas creciendo y vas avanzando, hermanos, en la carrera cristiana o en la pelea, en la lucha, en la verdadera batalla, a medida que va entrando, hermano, porque el enemigo es astuto. El enemigo te va a mostrar una puerta de oro, vos abrís, das el primer paso y te fuiste al abismo, te deslizaste en el pecado. Por eso es importante crecer espiritualmente, madurar espiritualmente. Hay creyentes que se excusan diciendo, no hago nada malo. Y es cierto, moralmente no está haciendo nada malo. Pero si analiza un poquitito lo que está haciendo y que le es lícito hacerlo, se va a dar cuenta que no le conviene.
o le está haciendo daño espiritualmente. Moralmente tal vez no esté malo, no estoy matando, no estoy robando, díselo a alguno, defendiendo lo que hace. Cuando alguien viene, se le acerca y le dice. Recuerdo que un hermano me dijo a mí, estaba mucho yo con un inconverso, le estoy hablando de hace 20 años por ahí, estaba mucho con un inconverso, porque estaba sin trabajo y esta persona, que llamándose hermano, no tenía buena conducta, me daba trabajo. Pero el precio era estar mucho con él. Inclusive llegué a hacer viajes largos como chofer, hablando mucho con él. Y un hermano se preocupó y se me acercó y me dijo: Antolín, estás pasando mucho tiempo con fulano. Y evidentemente que vio también, había alguna evidencia de que yo estaba siendo muy influenciado ya por esta persona. Y yo no quise entender, no, yo estoy trabajando, no estoy haciendo nada malo, le dije. Al contrario, estoy haciendo algo bueno con eso, yo le estoy manteniendo a mi familia. Pero después vinieron, hermano, las crisis. Después vino la crisis. No quise entenderlo a las buenas, entonces Dios tuvo que darme una KPT. Pero eso de aquellos. Y entendí, hermanos, que me estaba haciendo y mucho daño me estaba haciendo. Es más, hasta mi matrimonio estuvo en juego, hermano, me recuerdo en aquel tiempo. Miren el efecto dañino que llegó a tener en mi vida. Hasta mi matrimonio estaba ya afectando. Bueno, concluimos, hermanos, si podemos leer Filipenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Vamos a concluir, hermano, esta parte de una de las evidencias, la segunda evidencia que usa el autor de la carta a los hebreos para hablar sobre la falta de madurez de aquellos hermanos, y que considerándolo nosotros hoy también sigue siendo evidencia de una falta de madurez en nuestra vida cristiana, y que es la incapacidad de discernir o de distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Dice Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Y esto pido en oración, dice Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Para que aprobéis, ¿no? ¿Puede poner esa misma frase en NTV, Benjamín, por favor? Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día de Cristo. El versículo 9 era, por favor. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. A eso quería llegar. Está diciendo, hermanos, que lo que dijo Jesucristo: si alguno me ama, que guarde mis mandamientos. El que me ama es el que guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14. Y aquí el amor que Pablo está pidiendo en oración que crezca en los hermanos, en ustedes y en mí, tiene que ser en base al conocimiento y al entendimiento, para que mis acciones puedan verdaderamente reflejar el amor que Jesucristo pide que yo tenga por Él y por los hermanos. No es sentimiento nomás, sino es obediencia. Y en NBI, por favor, Nueva Traducción Internacional, esto es lo que pido en oración: que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Recuerden que el discernimiento me ayuda a tomar decisiones correctas en mi vida. Y el 10, para que disciernan lo que es mejor. Para que, el otro decía, para que, en el Reina Valera, por favor. Para que aprobéis lo mejor, para que elijáis lo mejor. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo nos está alentando y exhortando no solamente a que sepamos distinguir entre lo que es bueno y malo. Aparece otra palabra, mejor. Ni siquiera nos conformemos con lo bueno, sino con lo mejor. Y lo mejor, hermanos, vamos a elegir cuando nosotros seamos capaces de discernir, de entender. Más allá, cuando este señor
Nicodemo va junto al Señor Jesucristo. Él le dice, por ejemplo, ninguno va a hacer lo que vos haces si Dios no está con él. Este Señor pudo comprender, pudo distinguir en Jesucristo algo que no es común, algo que solamente puede tener alguien con quien está Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser capaces, hermanos, de formar un juicio de razonamiento que nos lleva a tomar decisiones correctas en nuestras vidas. Porque si hoy estoy estancado, o si hoy yo estoy retrocediendo en mi vida, o si yo estoy hoy en pecado en mi vida, practicando un pecado, es porque he tomado malas decisiones. Y el Señor, hermanos, nos dio todos los elementos que necesitamos para ser personas sabias. Salmo 19 dice que su palabra hace sabio al sencillo. Tenemos el elemento aquí en las manos que nos puede llegar, hermanos, a dar la sabiduría que necesitamos para discernir, para entender, comprender. Y cuando aquí dice Pablo, si me puedes poner otra vez, por favor, en Reina Valera, el versículo 9, que él está en su oración pidiendo que el amor de los hermanos abundaran más y más en ciencia, está hablando justamente de discernimiento. Y cuando habla de conocimiento, está hablando de un conocimiento profundo, que no sea solamente, hermanos, en base a lo que leí nomás, sino que lo que estoy conociendo sea en base a lo que estoy reflexionando. Y Jesucristo sí que dice un poco más, en base a lo que estoy escudriñando, estoy investigando, estoy escarbando, para tratar de conocer un poco más y profundamente esto que el Señor nos dio, hermanos, para tomar decisiones sabias en la vida. Y lo bueno, hermanos, es que en el amor de Dios tenemos nuevas oportunidades. Siempre digo, hoy podemos estar, hermanos, en una situación difícil a causa de malas decisiones que hemos tomado. Tal vez lo hemos tomado porque no estamos maduros espiritualmente. Alguna vez, hermanos, tomamos decisiones malas aunque estemos maduros. Es un momento en que decidimos pecar contra Dios. Puede ser el caso nuestro también. ¿Por qué no? Lo importante, hermanos, es que Dios hoy nos llama a arrepentirnos, a confesar nuestros pecados y a creer que la sangre del Señor es suficiente para perdonarnos, para limpiarnos, para restaurarnos. Y levantarnos de aquí, hermanos, salir de aquí con una prueba y con una certeza, decía esa canción que cantamos, es mi prueba y mi certeza, decía, con respecto al ancla. Ese solamente puede tener una persona a quien se le iluminó su entendimiento y está comprendiendo que está tomando decisiones que le hacen daño, que no son buenas, que le están haciendo daño, que no son agradables. Y no es Dios el problema, soy yo, mi rebeldía, soy yo, mi apatía en cuanto a conocer esto que el Señor me dio para que yo tome decisiones correctas. Y hoy puedo yo empezar a tomar decisiones correctas. Hoy yo puedo empezar a sembrar lo que mañana voy a cosechar. Pero tenemos que empezar, hermanos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a ponernos de pie, hermanos, porque seguro que estamos cansados ahí ya de estar.